se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Obedecer al Señor saliendo de los centros urbanos a las zonas rurales, sencillamente sí se puede. Sí se puede. Pónganse en las manos del Señor con una actitud positiva, sabiendo que Él es el que controla nuestras vidas y el que nos ha indicado el camino que debemos trillar. No es sencillo, no es fácil cuando nos hemos acostumbrado a la vida citadina, y hablo por experiencia propia, después de haber sido formado en las ciudades y vivir muchos años en los centros urbanos y particularmente en los Estados Unidos, como en el caso mío y de mi familia y ustedes allá en los Estados Unidos y tal vez en otras partes del mundo, pero recuerden que el Señor es quien ha dado la orden de que su pueblo remanente, en la medida de lo posible, se traslade a las zonas rurales. Es una experiencia gratificante, pero al mismo tiempo desafiante. Sin embargo, repito, sí se puede. Nosotros oramos permanentemente por los hermanos en diferentes puntos de Latinoamérica y Estados Unidos particularmente, que es donde más concentración de hermanos pues tenemos y conocemos, para que el Señor les abra el camino. Claro, deben cada uno de ustedes hacer sus partes, pero compartiendo aquí la experiencia del pastor Piedrahíta con su familia, donde él es el único hombre y ha logrado tantas cosas, entonces llego a la conclusión de que definitivamente sí se puede. Así es que les animo a participar de esta experiencia. No necesariamente tiene que ser en el mismo lugar, no todo el mundo tiene que venir a Panamá, no todo el mundo tiene que ir a México, no todos tienen que ir a Chile o Argentina o a Puerto Rico o a Dominicana, donde estamos nosotros, pero donde el Señor le indique y de la manera en que el Señor lo quiere, haciendo los preparativos, pues debemos avanzar en esa dirección. Yo sé que muchas veces los hermanos dicen, sí, es que tengo que tomarme tiempo y debo hacer las cosas de manera ponderada y con calma para no cometer errores. Eso es correcto. Sencillamente, hermanos, recuerden algo, no estamos contradiciendo esa instrucción del Señor de que no demos pasos apresurados, pero recuerden que estamos en una carrera contra el reloj, y lo que tal vez hace 25 años, 30 años, podíamos tomar más tiempo para pensarlo y para decidir, ahora tenemos que hacerlo de manera pues acelerada, tal vez un curso intensivo. La señora White dice que lo que es tardado años en aprender, ahora en esta época tendremos que aprenderlo en pocos meses. Y no tengamos ese espíritu de dilación que era característica de Lot. O sea, sí hay que hacer las cosas de manera comedida, bien pensadas, sin movimientos imprudentes, pero al mismo tiempo, en el nombre del Señor les pido, agilicen y aceleren el paso, porque no tenemos demasiado tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Esa es mi recomendación y humilde consejo. Pues ya dijimos que, retomando el tema de lo que ha sido nuestra tarea aquí encomendada por el Señor, humildemente pues sí ministramos en la región de Chiriquí, y allí fue muy lindo compartir con esos hermanos que tienen un gran espíritu de hospitalidad,
nos trataron pues de oro, con mucha excelencia, y manifestaron el amor de Cristo demostrado en la manera en que se comportaron y nos trataron. En cuanto a el programa per se en sí mismo, fue pues lindo, la gente llegaba, se invitó a las personas de la comunidad, cada noche iba aumentando la asistencia, y entonces el sábado ya concluimos el cierre en el local o el templo donde los hermanos acostumbran a tener sus reuniones semanales. Entendemos que el Señor dirigió las cosas, hubo impresión fuerte del Espíritu Santo en las vidas, creo que se tomaron decisiones para salvación, vidas que fueron confrontadas con la verdad, haciendo toma de decisiones. Ahora se hará un trabajo de seguimiento y confiamos entonces en que el Señor no solamente los trajo al conocimiento de la verdad, sino que los ratificará, inscribirá sus nombres en el libro de la vida y hará que permanezcan allí a los fines de salvación. Así es que desde el punto de vista humano estamos satisfechos porque humildemente pudimos hacer esa obra que el Señor es quien nos ha habilitado, y como siervos inútiles y como soldados al pie del cañón, ahí estamos listos y prestos para obedecer a nuestro comandante en jefe. Yo digo, la obra de Dios es una sola en todas partes, es una guerra con diferentes frentes, es una viña con diferentes parcelas o espacios para trabajar, pero un solo capitán, un solo comandante en jefe. Pero la obra de los Estados Unidos, la obra de Sudamérica, en Centroamérica, el Caribe, en Europa y allende el mar, Asia y África, Oceanía y en cualquier lugar del mundo, es sencillamente la obra de Dios, y donde el Señor nos ubique y nos coloque para hacer su obra, pues haremos el trabajo humildemente con la dotación del Espíritu. Aquí lo que hay es que estar dispuestos, espiritualmente preparados y con una actitud que el Señor pueda usarnos, Él pueda utilizarnos para gloria de su nombre. Así es que ha sido una experiencia gratificante en Panamá. Como decía el pastor, retomamos ahora al regresar a nuestro lugar de vivienda en la República Dominicana, en las montañas del norte. Para los dominicanos, entre Constanza y Jarabacoa, saben lo que les estoy diciendo, pero es la única zona fría del país. Los hermanos del área están donde vivimos allí, rodeados de varias familias del mensaje. Nosotros compartimos el hogar con una amable familia que nos ha albergado hasta tanto nosotros podamos construir nuestra propia vivienda que aún no tenemos. Y entonces los hermanos de allí, un grupo ha ido a predicar el Evangelio a una zona donde no hay presencia ni conocimiento del mensaje adventista, y se alquiló una vivienda por 3 meses, pero ya los hermanos me dijeron que se va a extender el contrato de alquiler por la mucha gente que está respondiendo al mensaje. Nosotros estamos queriendo hacer una obra completa como la hacía Jesús, que dedicaba su tiempo a enseñar, a sanar y a predicar. Justamente eso es lo que se está haciendo con el método que no puede fallar, donde nos amistamos con las personas, entendemos cuáles son sus necesidades, procuramos satisfacerlas, cumplimos con el mandato de acercarnos a ella y luego entonces le decimos, sígueme. Los hermanos están esperando por mí, donde estaremos allí en campaña evangelística y estamos mientras supliendo sus necesidades físicas con un trabajo médico misionero, con médicos misioneros capacitados, llevándoles medicación de los remedios de Dios, dándoles terapias, tratamientos, consejería, le estamos enseñando a comer, a cocinar de manera saludable, y ya hay personas pues que están encaminados para unirse a el pueblo remanente, y confiamos en que en la campaña entonces podamos tener una gran cosecha y que el Señor añada a su pueblo los que han de ser salvos. En el país entero estamos peinando la geografía nacional por diferentes puntos. Ya habíamos estado por la zona sur, ahora estamos por la región del sureste, hemos estado en la región del este propiamente dicha, también por el norte, y ahora estamos entonces en este lugar y residimos en un sitio que el Señor nos permite tener acceso a diferentes puntos y trabajar también las zonas urbanas, la capital y los grandes pueblos, las ciudades grandes, pero radicando en
la zona de las montañas. Así es que sí se puede, les repito, cumplir con ese mandato del Señor de que serán evangelizadas las ciudades. Preguntó el mensajero. Sí, pero no por los que vivan en ellas, sino por los que las visiten para presentarles el mensaje de verdad. Así es que en resumen, eso es lo que ha estado ocurriendo en lo que concierne a la humilde tarea ministerial. Aquí en Panamá es mucho también lo que se está haciendo. He hablado con hermanos de diferentes puntos, están súper motivados, mucha gente con hambre de conocer la palabra, hermanos comprometidos con la verdad de la hora y aprendiendo y siguen avanzando en diferentes puntos de aquí de Panamá. Y Johan me decía que pues lo que quiere es ampliar el abanico de influencia ministerial aquí en la bonita obra que él tiene en su casa. Ojalá algunos de ustedes puedan llegar a Panamá y contactarse con él, venir a mirar lo que se está haciendo aquí y, cómo no, pues sumarse a esta propuesta evangelística que está pues teniendo un resultado muy satisfactorio en Panamá, gracias a los hombres que se entregan a esta causa, y ojalá que muchos otros entiendan la necesidad, se sumen y puedan, pues por supuesto, ser parte de este júbilo y este gozo. Esa es la razón por la cual, como Brenda decía antes, no hemos estado pues más activos, que los hermanos me han escrito, que qué pasa, que no les escuchamos, y pareciera como que estamos bajo perfil. Siempre los sigo cuando tengo opción de leer los mensajes que envían a través de las redes, particularmente en WhatsApp, y de vez en cuando escucho uno que otro mensaje, pero tenemos un poquito de dificultad para accesar a las redes y también a las líneas telefónicas. Pero nada, hermanos, aunque pareciéramos estar en bajo perfil, estamos en la misma frecuencia que ustedes en cuanto a intención de servir a nuestro Dios y dándole seguimiento a lo que está ocurriendo en el mundo. Son muchas cosas interesantes. Compartía aquí hoy con la familia del pastor lo que me llegó hace unos días en relación con algo que se espera ahora este jueves 20. Bueno, ya entramos al día 20 de acuerdo al cómputo bíblico, ¿verdad?, de dividir los días, pero jueves 20, que ya es hoy, mañana, como también solemos decir, a través de FEMA, la Federal Emergency Management, agencia de manejo de desastres, FEMA, le dicen en inglés FEMA, pues contactando al presidente de la casa o la oficina del presidente Obama en la Casa Blanca, se estarán enviando mensajes a los teléfonos, vía las compañías de los teléfonos, anunciándole Donald Trump de la necesidad de prepararse los norteamericanos para una contingencia, una eventual contingencia que podrían estar esperando en los Estados Unidos. Si lo dice cualquier persona por allí, alguien lo sube a las redes, podría decir, bueno, es un alarmista, pero ¿qué pasa cuando el presidente de la nación es quien lo está diciendo y él mismo estará mandando mensajes a todos los teléfonos? Así es que no se sorprendan si a partir de mañana en la mensajería de sus teléfonos, no WhatsApp, no las redes, sino posiblemente eso sea a través de los mensajes regulares, estén recibiendo un tipo de alerta que sirve también como control. Esto es simplemente un ejemplo, lo que les estoy diciendo, de lo que necesitamos hacer y necesitamos hacer rápido. Por eso les decía, no estamos sugiriendo que nadie se apresure a tomar decisiones impensadas, simplemente estamos diciendo que acelere un poquito el paso porque no tenemos demasiado tiempo y el pueblo debe abocarse a hacer lo que tiene que hacer en materia de preparativos, salir al campo, reavisar lo que tiene que ver con la educación de sus hijos, la preparación física, por supuesto, y sobre todo la preparación espiritual, hermanos, que tal vez es el punto en el cual queremos hacer hincapié en esta noche. Ya ustedes saben y están notificados
a través de predicadores que entran a la cadena con frecuencia. Mi amigo y hermano Juan Bautista les mantiene muy actualizados. De vez en cuando el pastor Piedrahíta entra, los otros predicadores, el hermano Fernando Restrepo, y todos nos ayudan en sus ponencias a estar muy actualizados lo que está pasando. Y usted mismo escuche las noticias y ve el cumplimiento de las profecías. Hay muchos hermanos de oración y de ayuno que se mantienen bien alertas, pero tenemos que, junto con este conocimiento, puntualizar en el aspecto de la preparación en lo espiritual. Nosotros tenemos que llegar a un nivel donde realmente el Señor pueda utilizarnos y estemos listos y preparados para el sellamiento, porque no se trata de un conocimiento teórico de los eventos y la sucesión de acontecimientos, cómo y cuándo habrán de realizarse, y lo que digan los periódicos y las revistas y las noticias, los economistas, y mucho menos lo que digan las redes sociales, que muchas veces inclusive desinforman y crean un pánico y una sensación de expectación a veces incumplida. Nosotros tenemos que ir, como dice la palabra, a la palabra profética más segura, que es las Escrituras, la que dan el señalamiento más exacto de los acontecimientos que están ocurriendo. Así es que en ese orden nosotros queremos hablar un poquito esta noche de la necesidad de tener una experiencia especial con el Señor, no tanto de las situaciones proféticas que se están dando. Ya les dije que estemos muy pendientes a lo que va a ocurrir en los próximos días, porque la Casa Blanca estará conectándose a través de los teléfonos con los ciudadanos, pero sí hacer énfasis en nuestra más urgente necesidad, experimentar un revivimiento y reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Creo que ese es el énfasis mayor que debemos tener, y por eso vamos a dedicar unos minutos a hacer algunos comentarios en ese sentido, tomando experiencias de la palabra de Dios y situaciones en las que se vio envuelto la iglesia naciente de Jesús y sus discípulos. Amén. Bueno, exactamente, hay un punto muy importante con respecto a la última parte que mencionaba aquí Hugo Robles. Dice Elena White en un escrito inspirado muy interesante y muy importante: la más urgente necesidad de la iglesia hoy es un revivamiento de la piedad primitiva, ¿no? Procurarlo debería de ser nuestro principal objetivo, ¿no? Ese revivamiento que nos hará pensar, nos hará contemplar las cosas, nos hará actuar, ¿sí? Vivir acorde con la voluntad del Señor. A forma de introducción, yo quiero llevarlos en esta noche al libro de Génesis, ¿sí? El libro de Génesis, y antes de abrir la palabra de Dios, entonces, aunque ya nosotros oramos acá de rodillas, los queremos invitar pues para que tengamos una oración, ¿sí? Allí donde están, les pedimos por favor, nos acompañen, vamos a orar y pedimos la dirección del cielo. Querido Padre y amado Dios que estás en los sagrados cielos, en esta ocasión te damos gracias. Gracias por esta noche que nos permite vivir con tranquilidad, con paz. Y gracias, Padre, porque nos das el gozo y la alegría de nuevamente, después de algún tiempo de estar ausentes a través de las ondas del Internet o la señal del celular, con nuestros hermanos que nos acompañan alrededor del mundo, hoy nos das nuevamente la oportunidad en vida y en salud de poder volver a congregarnos a través de estos medios tecnológicos con la Iglesia del Aire. Por favor, sea nuestro instructor, sea nuestro director, enséñenos e instruyanos, Padre, a través de su palabra, y sobre todo le pedimos fuerza de voluntad, le pedimos su Espíritu Santo, para que nuestros caracteres sean moldeados y podamos llegar a una experiencia plena conforme la tuvieron sus apóstoles. Gracias, Padre, en su mano de amor nos colocamos en Cristo Jesús, que haya vida, palabras de vida para vida eterna. Lo rogamos humildemente. Amén. Amén. Muy bien, les decía que les iba a invitar al libro de Génesis, el capítulo 9, y vamos a leer algunos versículos allí. Este capítulo 9 de Génesis es un capítulo muy importante, ¿sí? Es un capítulo muy interesante, y son muchas las lecciones que de él se pueden sacar. Hay una cantidad de lecciones muy importantes, pero yo quiero centrarme en esta noche en una muy interesante. Noten ustedes que
este capítulo 10 titula El cuadro de las naciones, ¿sí? Y nos está hablando posterior al diluvio, ¿no? Está mostrándonos precisamente la descendencia de Noé, ¿sí? La descendencia de Noé. Y en el versículo 8 encontramos un personaje muy interesante denominado Cus. Y dice que Cus, allí comenzando el versículo, Cus engendró a Nimrod y este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este hombre, Nimrod, es un hombre del cual se ha... Retomando, estábamos hablando de Génesis 10. Estábamos hablando de Génesis 10. ¿Nos escuchan fuerte? Amén. Sí, ok. Estábamos hablando de Génesis 10, capítulo 10, versículo 8, donde nos está hablando de que Cus había engendrado a Nimrod, ¿sí? Y este comenzó a ser un poderoso en la tierra. La forma en que Nimrod comenzó a ser poderoso en la tierra es muy interesante porque se dice de él que comenzó a ser el primer tirano en la tierra, es decir, tenía una forma de pensar agresiva, tenía una forma de pensar déspota, tenía una forma de actuar también atrevida, intrépida, y por sobre todo no respetaba, ¿no? Ahora, esas eran las características principales de Nimrod. Este hombre comenzó a ser poderoso en la tierra y fundamentó en el planeta Tierra el primer imperio del cual se tenga referencia, ¿ok? Y en el versículo 9 dice algo muy interesante, y es: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y quiero detenerme un minutito en este versículo, porque noten ustedes lo que dice allí, exaltando las características de este hombre, ¿sí? Exaltando las características, ¿por qué no decirlo?, satánicas de este hombre, se levantó un dicho en la tierra. Nosotros en la tierra tenemos muchos dichos, ¿no? Y usualmente los dichos son interesantes. Por ejemplo, hay un dicho que dice: el que anda entre la miel algo se le pega. Otro dicho dice: cuando el río suena porque piedras lleva, ¿no? Pero aquí la palabra nos está diciendo que en honor a lo que este hombre había hecho se levantó un dicho. ¿Y cuál era el dicho? El dicho era: así como Nimrod, ¿sí? Es decir, ¿qué quería decir este dicho? Tenemos que hacerlo así como Nimrod. Es decir, la forma de actuar debería de ser similar a la de Nimrod. Ahora, cuando yo leo esto, Pastor Leonardo, cuando yo leo esto, yo me pregunto, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Así como Nimrod o así como Jesús? Son dos sistemas totalmente distintos. El uno piensa en pisotear, el del malo, el de Nimrod, piensa en aplacar, piensa en apabullar, piensa en acabar, piensa en egoísmo, piensa egoístamente, pero el de Cristo piensa de una manera totalmente distinta. La piedad primitiva tiene que caracterizar a ese seguidor de Cristo Jesús. Entonces me llama la atención ver la contra de estos dos sistemas, ¿no? Y creo que es una interesante introducción a lo que nosotros vamos a ver hoy, porque precisamente vamos a conectar esto con una experiencia que tuvieron los discípulos y con la cual va a continuar aquí el Pastor Robles, ¿sí? Asimismo, el antagonismo entre las fuerzas del mal, las tinieblas y las fuerzas de la luz. Vamos a analizar brevemente lo que aparece en el Evangelio de Marcos, donde precisamente esas dos fuerzas están en controversia: el diablo y Jesús, la luz y las tinieblas, los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. Marcos capítulo número 9, el versículo 2, dice la palabra que 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó solos aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, dice la palabra. Ahora, nosotros en este versículo miramos que Cristo elige a 3 de los 12, Pedro, Jacobo y Juan, y conforma con ellos tal vez el círculo más personal, más confidencial, y más de una vez estos 3 personajes, estos 3 miembros de su equipo evangelístico, equipo de trabajo, se les mira y se les encuentra pues trabajando cerca con Cristo, y el Señor mismo los elige.
Posiblemente los estaba preparando el Señor para las escenas que vendrían más adelante de su crucifixión. La Biblia dice en este pasaje que se los llevó a un monte alto y en presencia de ellos se transfiguró. O sea, el Señor asumió la forma corpórea de ser divino, de un ser divino, ¿verdad? Se transfiguró frente a ellos, se glorificó. El deseado de todas las gentes dice que ellos pudieron contemplar el reino de Dios en miniatura. Es mucho lo que se puede enseñar y decir de este evento de la transfiguración. Sin embargo, nosotros no vamos a hablar en detalle de la transfiguración, sino de un acontecimiento que ocurre mientras Jesús y estos tres hombres, Pedro, Jacobo y Juan, están en el monte de la transfiguración. Lo que queremos señalar aquí es que 9 de los discípulos quedaron abajo y entonces mientras Cristo estaba ausente con estos 3 discípulos, 9 de ellos se confrontan con un incidente que es narrado a partir del versículo 14. Estamos en Marcos capítulo 9 y dice la palabra: cuando llegó a donde estaban los discípulos, o sea, los 9 que habían quedado, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. O sea, estaba una algarabía formada y una discusión, posiblemente las personas hablando al mismo tiempo, habían señalamientos, acusaciones, voces, burlas, risas, todo un jolgorio, todo un ruido allí, y es entonces bajo esas circunstancias en las cuales Jesús regresa del monte de la transfiguración con los 3 discípulos ya señalados. Hay una pregunta que surge en el versículo 16. Jesús pregunta: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué están hablando? ¿De qué están tratando aquí en este tema? ¿De qué se trata toda esta algarabía? Interesantemente, la pregunta de Jesús queda sin respuesta, por lo menos de parte de los discípulos. Ellos ni siquiera se sintieron animados a responder a la pregunta que Cristo formula. Sin embargo, en el versículo 17 dice que alguien respondió, y nada más y nada menos que uno de los protagonistas de este evento, porque fue precisamente el que trajo a los discípulos a su hijo, quien estaba enfermo, y más que enfermo, poseído por un demonio. Dice la palabra en el versículo 17, y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, evidentemente una posesión demoníaca, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, se va poniendo rígido, dicen algunas versiones. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y aquí entonces viene la expresión, tal vez una de las más claves, y no pudieron. Debido a eso, a la imposibilidad, a la ineptitud, a la incapacidad de los discípulos de realizar el milagro, entonces surgió allí la disputa de que habla el versículo 14, ya recién leído. Esta historia es narrada también por Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 17, y también por Lucas, el capítulo 9. Hemos tomado la de Marco porque consideramos algunos detalles que aparecen allí muy interesantes. Así es que este es el cuadro que se presenta cuando Cristo regresa. Hay una serie de personas que están acusando a los discípulos, y me gustaría, pastor, que leyésemos el comentario del deseado de todas las gentes en la página 397, 393, ok, correcto. Pero bueno, ok, usted lo tiene allí, tengo marcado en la 393, 394. El garrafito donde comienza, mientras estaban esperando al pie de la montaña, ¿sería ahí? Ok, muy bien, vamos a ver cómo dice. Sí, dice de la siguiente manera: al divisar Jesús, estoy leyendo la 393, el último párrafo, el último pedacito, ¿sí? Al divisar a Jesús, la gente que estaba en la llanura corrió a su encuentro, saludándole con expresiones de reverencia y gozo. Sin embargo, su ojo avisor discernió que estaban en gran perplejidad. Los discípulos parecían turbados.
acababa de ocurrir una circunstancia que les había ocasionado amargo chasco y humillación. Mire, y esto era lo que estaban viviendo los discípulos allí, y eran esos 9 discípulos precisamente que se habían quedado abajo, ¿no? ¿Sí? Ellos acababan de vivir una circunstancia de chasco y humillación. Mientras estaban esperando al pie de la montaña, un padre les había traído a su hijo para que lo librasen de un espíritu mudo que le atormentaba. Cuando Jesús mandó a los 12 a predicar por Galilea, les había conferido autoridad sobre los espíritus inmundos para poder echarlos. Mientras conservaron firme su fe, los malos espíritus habían obedecido sus palabras. Pero ahora en el nombre de Cristo, ordenaron al espíritu torturador que dejase a su víctima. Pero el demonio no había hecho sino burlarse de ellos mediante un nuevo despliegue de su poder. Los discípulos, incapaces de explicarse su derrota, sentía que estaban atrayendo deshonor sobre sí mismos y su maestro. Y en la muchedumbre había escribas que sacaban partido de esa oportunidad para humillarlos. Agolpándose en derredor de los discípulos, los acosaban con preguntas, tratando de demostrar que ellos y su maestro eran impostores. Allí había un espíritu malo, que ni los discípulos ni Cristo mismo podrían vencer, declararon triunfantemente los rabinos. La gente se inclinaba a concordar con los escribas y dominaba a la muchedumbre un sentimiento de desprecio y de burla. Tremendo, pues lo que ocurre allí ya vívidamente, de forma muy gráfica, es presentado en el deseado de todas las gentes. Sencillamente, ayúdenme, dijo el padre, con esta situación. Mi hijo está atormentado, un demonio, pues, dice Mateo, a veces lo tiraba en el agua, otras veces en el fuego. Y solicitaron pues el poder de Cristo para que obrara en el hijo atormentado. Al no estar Cristo, pues entonces los discípulos eran los encargados de sacar la cara por su maestro, ¿no? Sin embargo, habían recibido una humillación tremenda. Aquello se convirtió en un escenario de chanzas, de acusaciones, de burlas, de señalamientos, donde se mostraba la incapacidad de ellos y hasta se llegó a decir que ellos y Cristo eran impostores, que eran mentirosos. Así es que eran despreciados. El evangelio fue allí vituperado, una gran vergüenza, podríamos decir que fue totalmente tirado por el piso el honor del evangelio, debido a la incapacidad de los discípulos, porque no pudieron hacerlo y entonces la gente desprestigió totalmente lo que es el evangelio. El capítulo sigue diciendo en el versículo 25 que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, la reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Por supuesto que inmediatamente el demonio obedeció, dejó al muchacho. En principio ellos pensaron que estaba como muerto, no era así. Sin embargo, Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, se resolvió la situación. El Señor, vamos a decir, le extendió la toalla a los discípulos que estaban allí todos avergonzados, la gente riéndose, burlándose de ellos. Qué triste, hermanos, es cuando por causa mía o tuya el evangelio es vituperado y el nombre de Cristo es mancillado por nuestra incapacidad. Ahora, pastor, a mí me gustaría resaltar algo interesante conectándolo con la introducción de nuestro tema, ¿sí? Esto pasó en la vida de ellos, ¿sí? Como una lección, y no solamente como una lección, sino que fue el resultado de la forma de obrar de ellos, porque estaban obrando precisamente, claro, no sé, no me quiero adelantar al tema, pero ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? No estaban obrando precisamente a la manera de Cristo. Es justamente lo que quisiéramos presentar, porque el versículo 28, recuerden, estamos en Marcos 9, después del incidente ellos continuaron caminando y llegaron hasta el lugar donde se estaban hospedando. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Los 9 tenían la incógnita, la incertidumbre y querían alguna respuesta de qué había fallado, qué estaba mal, por qué no pudieron hacerlo. La respuesta del Señor no se hace esperar, y en el versículo siguiente, que es el número 29, les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno.
Cuando esa misma historia es leída en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 17, versículo 20, el Señor les responde: por vuestra poca fe o por vuestra poca fe, por no tener confianza, no pudieron obrar el milagro. Note usted o suma usted el elemento falta de fe con carencia de oración y actitud irreverente y nada de comunión con Dios. No practicaban la oración, no practicaban el ayuno, y entonces estrepitosamente fracasaron en su vida espiritual y no pudieron realizar una labor efectiva para el maestro. Así es que vamos a llevar esto a la vida práctica. Entonces, pastor, ¿cómo se relaciona el que yo no tenga capacidad de realizar la obra que Dios me ha encomendado, represente una burla, un oprobio, un ultraje para la causa del Señor? Porque sencillamente carezco de poder. Y es tristemente lo que estamos mirando hoy con la iglesia de Dios, con los llamados representantes del Señor. ¿Por qué? Y vamos a personalizar esta instrucción así que Dios da a través de, en la persona de Cristo, ¿verdad? Vuestra falta de fe, porque hay un género que solamente puede ser vencido con ayuno y oración. Sí, es interesante ese aspecto de la falta de fe, porque es precisamente lo que hoy se vive, ¿no? Y volvemos a conectarlo, pastor, si usted me permite, yo vuelvo a conectarlo nuevamente con Génesis, allí el capítulo 10, donde está hablando de Nimrod, y cuando se levantó aquel dicho tan interesante, ¿no? Y tan veraz, que dice: así como Nimrod, poderoso cazador, así como Nimrod, era una manera de actuar, ¿no? Era una manera de hacer las cosas, ¿sí? Y recuerden ustedes que Nimrod fundamentó un sistema, ¿no? Es el primer, por así decirlo, el primer desarrollador con éxito de lo que es el sistema citadino. Fíjate tú qué interesante, pastor, cómo podemos conectar esto directamente con el sistema de las ciudades, ¿no? Si nosotros hablamos o conversamos un poquito sobre fe, nos vamos a dar cuenta que el sistema de las ciudades, que es el sistema donde muchas de las personas hoy viven, la gran mayoría, es un sistema que nos instruye para no tener fe en el Señor, ¿sí? Es un sistema donde fácilmente nosotros los cristianos podemos ser burlados por el enemigo, puesto que en este sistema se enseña al ser humano a tener fe, pero en el dinero, en la capacidad de adquisición que tú puedas desarrollar. Se enseña a tener fe en ti mismo, se enseña a tener fe en los títulos que tú puedas lograr a través de tu esfuerzo personal, pero muy pocas veces se enseña a tener fe en el Señor, una fe verdadera y genuina que nos pueda mover a nosotros, que nos impele a nosotros a actuar conforme a la voluntad divina, a actuar conforme al mandamiento de Dios. Así que, aplicándolo a nuestro tiempo hoy, pues encontraríamos una muy interesante lección, ¿no? Con respecto al mandamiento de Dios de abandonar las ciudades, ir a vivir o más bien matricularnos en la escuela de Dios, como decíamos anoche, en el libro de texto de Dios, que es la naturaleza, ¿verdad? Al inscribirnos en esa escuela de Dios, entonces cumpliremos el deseo de Cristo cuando dijo: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y ese oro refinado en fuego es precisamente la fe en el Señor, ¿no? Esa fe genuina. Y hay otro elemento, personalizando esto en nuestra experiencia espiritual. Dice el texto que hay género que no puede salir, hay situaciones en nuestras vidas espirituales que no pueden ser vencidas si no es con oración y ayuno. Yo te pregunto, hermano, porque todo esto tiene que ser aplicado a nuestras propias vidas para extraer realmente la sustancia del mensaje que el Señor nos manda. ¿Hay áreas en tu vida que no has podido superar? ¿Hay áreas en que todavía no has vencido? ¿Qué será, hermano, lo que está ocurriendo entonces en nuestros casos particulares? ¿Será que debemos depender más de estos recursos poderosos que se llaman oración y ayuno, conectado con la fe genuina que nos da capacidad, esa fe de Jesús que menciona como característica del remanente Apocalipsis 14:12? Así es que es muy importante este señalamiento, porque estaba a punto de ocurrir la muerte del Señor, y en esa ocasión era necesario que los discípulos ejercieran una fe como nunca antes. Ahora,
el libro El deseado de toda la gente, que comenta esto, y la experiencia nefasta, triste, esa derrota, vamos a decir, humillante y apabullante de los discípulos. Hay algo que prácticamente le pone la tapa al pomo y da el puntillazo final, que está en El deseado de toda la gente 3:97. Leo textualmente. Atención, atención, atención. Las palabras con que Cristo señalara su muerte les había infundido tristeza y duda. Ahora oigan esto. Y la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros 9. Así como Nimrod. Tremendo. Y en vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en la palabra de Cristo, ni leían la Biblia, ni estaban conectados, ni ejercían fe, ni oraban, ni ayunaban. Y entonces sigue diciendo la cita, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales, peleándose unos con otros, criticando a los 3 a quienes Jesús había elegido, y por ende, por extensión, tal vez diríamos criticando al mismo Cristo, claro, quien fue que hizo la elección, claro, de los 3 discípulos. Y estamos guerreando contra el espíritu satánico, el mismo que lanzaba al muchacho a las aguas y al fuego, es el mismo a quien estamos denunciando hoy, así es que nada de extrañarnos por esto. Y retomando la idea, precisamente los discípulos no solamente en el aspecto físico estaban con una actitud de sueño, espiritualmente realmente estos hombres estaban dormidos, estaban en estado laodicense. Nosotros hoy, si no nos provocamos a una actitud espiritual de una vida devocional activa, constante, renovada, integrada, vamos a tener también los mismos resultados, simplemente fracaso. Por una segunda vez, dice el versículo 39, que oró Jesús las mismas palabras, y al volver otra vez en el 40, los halló durmiendo por segunda vez. O sea, era una somnolencia permanente, consistente, constante, hasta que la tercera vez vino y de igual manera los encontró dormidos. Cuando usted torna la página y llega a Marcos capítulo 14, versículo 50, dice que en el momento de la crisis, obviamente, la resultante de una vida espiritual tan descuidada da como producto lo que leemos en el versículo 50. Cuando vinieron a apresar a Cristo, vieron la realidad, la amenaza de muerte se cernía en torno a ellos. ¿Qué ocurrió, hermanos? Dice el versículo 50. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. El fracaso del equipo ministerial de Cristo no se basó en la negación de Pedro, que fue un pecado horripilante, ni en la traición de Judas. Sencillamente fue la incomprensión del trabajo misional, de la misión de Cristo por parte de los 12 discípulos. El texto dice que todos le abandonaron. Los 12 discípulos, dejándole, huyeron, ¿verdad? Ya sabemos lo que había hecho Judas. O sea, si la Biblia cerrara acá, si la historia del cristianismo cerrara acá, nosotros lo que veríamos entonces sería un fracaso terrible de parte de Cristo y la naciente iglesia que vino a instaurar sobre la roca que es el mismo. Si no hubiese más adelante ninguna referencia sobre los discípulos, aquí estaríamos nosotros contemplando un fracaso contundente, abismal, de la obra de Cristo en la tierra, porque todo lo que hemos visto es el triunfo del diablo, la derrota de los discípulos, la incapacidad de ellos de lidiar contra la fuerza del mal, su vida espiritual pusilánime, amarillenta, decadente, floja, una vida espiritual sin fuerza, sin poder. Hasta ahora esto es lo que hemos contemplado hasta este punto. Si no se dijera nada más, esa fuera la conclusión a la cual arribaríamos. Un último detalle para ir al triunfo contundente del Señor Jesucristo y la iglesia naciente, sería simplemente recalcar una parte interesantísima que la Pluma Inspirada, comentando sobre lo que se estaba viviendo y sobre lo que se registraba en los corazones, en los pensamientos, en el instinto y en la forma de vivir de los discípulos, que era realmente al final de cuentas lo que los estaba llevando al fracaso, ¿no? La forma en que ellos estaban viviendo, los sentimientos, los pensamientos, que a su vez, los llevaba a actuar de una manera egoísta,
¿verdad? Noten ustedes que la pluma inspirada dice lo siguiente: en esos momentos la cruz le esperaba, hablando de Cristo, y sus propios discípulos estaban tan llenos de egoísmo, es decir, del mismo principio que regía el reino de Satanás, que no podían sentir simpatía por su Señor, ni siquiera comprenderle mientras les hablaba de su humillación por ellos. Amados hermanos, hasta este punto que hemos leído en Marcos capítulo 14, ¿verdad? Todo lo que hemos leído esta noche, hasta este punto los discípulos estaban aún divididos de Cristo. Sus mentes, sus corazones, sus intereses, lo que querían ser estaba totalmente dividido de Cristo. Estaban actuando conforme al egoísmo, que es precisamente el sentimiento número uno en el reino de Nimrod, en Babilonia, en el reino de el enemigo de las almas. Y entonces dice aquí que al tanto que ni siquiera podían comprender lo que Cristo les estaba hablando, no podían entender lo de su humillación. Para ellos hasta este momento era inverosímil que su maestro pudiese morir, porque lo que ellos esperaban era que se levantara en armas y defendiera a Israel de los romanos, que eran pues el imperio que les había invadido, ¿ok? Sin embargo, encontramos en la palabra de Dios que esta pequeña iglesia tuvo un cambio sorprendente. Hubo algo que se registró en los discípulos que los hizo cambiar por completo su forma de pensar y por ende su forma de actuar, sus principios, sus objetivos, sus logros. Lo que ellos querían llegar a ser cambió radicalmente después de un evento importantísimo, que es el evento que queremos resaltar a continuación. Adelante, pastor. Así mismo es, después de lo acaecido y que hemos reseñado, qué bueno que la historia de la iglesia del primer siglo no termina allí, porque volvieron a Jerusalén, dice Hechos capítulo 1, versículo 12, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Versículo 13, estamos en el libro de Hechos, capítulo 1, y el versículo 13, y entrados, subieron al aposento alto. El versículo 14 comienza diciendo, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, miembros de esta cadena y todos los que nos van a escuchar de manera diferida más adelante en cualquier momento, hubo un antes y después en la vida de la iglesia del primer siglo, en la iglesia naciente, en el cristianismo. Hubo un antes y después en la vida de los discípulos, de los apóstoles. Ya hemos visto cómo fue su etapa primaria mientras estaban desconectados. Ahora dice que bajo instrucción del Señor, cuando Jesús asciende, les dice, vayan a Jerusalén y esténse allá. Y por 10 días, desde el día 40, que fueron los días que Cristo pasó en la tierra después de su resurrección, hasta el día 50, hasta el día de Pentecostés, hubo 10 días, un lapso de 10 días, donde los discípulos en aquel lugar referido como el aposento alto, comenzaron a zanjear sus diferencias, a arreglar sus problemas, no tan pequeños algunos, por cierto, y comenzaron a pedirse perdón. Allí podemos imaginar a Mateo pidiéndole perdón posiblemente a los hijos del trueno, a Juan y a Jacobo. Podemos posiblemente ver a ellos dos pidiéndole perdón a Mateo, porque a lo mejor lo habían enjuiciado porque era cobrador de tributos antes de ser de los 12. Posiblemente Bartolomé estaba incriminando a Pedro durante el tiempo del ministerio terrenal de Cristo, pero ahora se le acerca y le dice, Pedro, perdóname, yo quiero que entienda que te juzgué mal. Y Pedro dice, no, tú eres un hombre que Cristo mismo te elogió cuando te llamó para ser su discípulo. Y en ese intercambio, hermanos, de confesiones, posiblemente hubo mucho llanto allí. Entonces dice la Biblia que clamaron y oraron, y por 10 días allí hubo también ayuno.
justamente lo que Cristo había dicho. Hay género, y entiéndalo usted, hermano querido, que solamente puede ser vencido, tentaciones que solamente pueden ser vencidas con una actitud de devoción especial y con un periodo sincero, profundo, amplio, constante, permanente de ayuno y oración. ¿Cuál fue la resultante entonces? El capítulo 2 dice que vino una manifestación gloriosa del Espíritu Santo y fueron todos llenos. 2:4, Hechos capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ustedes saben las manifestaciones del Espíritu Santo, de las cuales no vamos a hablar en detalle, cómo el Espíritu se manifestó en forma de fuego. Pero lo que queremos ver es el resultado de eso entonces, de esos días en comunión, de esa actitud de pedirse perdón y pedirle perdón a Dios. Seguramente le pidieron mucho perdón a Dios y pidieron perdón porque habían traicionado y humillado a Cristo y habían socavado los cimientos del reino a través de una actitud que dejó en entredicho la veracidad de Jesús, porque recuerden que habían llegado a la conclusión los gentiles y los fariseos que Cristo era un impostor, un mentiroso, un falsante, un tramposo, producto de la conducta de los discípulos. Pero qué cambio ocurrió allí en el aposento alto. Dice el libro de Hechos capítulo 2, y todos los que habían creído estaban juntos. Miren cuántas veces se habla aquí de la unidad, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estoy leyendo en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 44 y siguientes. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos, con alegría, con sencillez, alababan a Dios, teniendo gracia de todo el pueblo. ¡Qué diferente actitud! ¿Qué pasaba allí ahora con estos 11 hombres y el grupo de creyentes, que en total eran unos 120? Se multiplicaba ahora, por supuesto, la gracia salvífica que se extendía a muchos que antes no habían creído en ellos precisamente por su actitud y por su conducta. Tenían todas las cosas en común. Miren el capítulo 4, a partir del versículo 33, y con gran poder, tenían poder ahora. Los apóstoles estaban dando testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ya no había aquí un sentimiento de egoísmo. Recuerden que eran egoístas, ellos querían estar ocupando los puestos cimeros. Ahora cada uno entendía que el otro era superior. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo del Consolador, levita, también trajo una heredad y la vendió. Y dice el capítulo 5, versículo 12, estamos saltando por razones de tiempo para condensar aquí, y por la mano de los apóstoles, 5:12 del libro de los Hechos, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Otra vez el concepto de unidad aparece en el pórtico de Salomón. Y miren el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. O sea, personas con posesión demoníaca, y todos eran sanados. ¿Por qué ahora sí podían? ¿Por qué ahora los demonios obedecían? Y hasta por la sombra de los apóstoles, particularmente menciono el caso de Pedro, pues allí eran sanados, y ellos decían que con la fe era tan grande en el ministerio de Cristo a través de los discípulos, que decían, bueno, están colmados de personas, es una aglomeración tremenda, pero a lo mejor si la sombra de ellos recae sobre uno de mis parientes enfermos, van a ser sanados. Ahora no había demonio que se les resistiese, ahora no había enfermedad que ellos no pudiesen sacar, ahora no había diablo que pudiese reírse de ellos, ahora el poder de Dios se manifestaba, la presencia del alto y sublime era una realidad, ahora la iglesia era una iglesia triunfante, ahora realmente eran posesión del Espíritu Santo, ahora el poder de lo alto se había manifestado, y ahora entonces, señores, la gloria y el reino de Dios
fueron exaltados. La pregunta clave y básica que yo les quiero hacer es la siguiente. Si vimos la primera fase de la vida ministerial de los discípulos, de fracaso total, completo, y ya dimos detalles sobre ellos, y vimos esta segunda etapa, esta segunda fase de victoria tan contundente que se paralizó Jerusalén y todas las ciudades circundantes y vecinas acudían ahora a estos hombres una vez fracasados, y los resultados eran asombrosos, sanados todos, el poder de Dios se manifestaba. Yo les quiero preguntar, mis hermanos queridos, ¿cuál sería la diferencia, el antes y después? ¿Qué estableció la línea de demarcación, la línea divisoria entre los fracasados discípulos y su ministerio totalmente socavado y la experiencia vigorizante de una iglesia triunfante con el poder del Espíritu Santo realizando todas estas cosas? ¿Cuál sería el punto que dividió el antes y después? ¿Cuál sería? La respuesta se la voy a dar inmediatamente. La respuesta es la siguiente. La línea de demarcación, lo que dividió el antes y después, se llama la experiencia de Pentecostés. La experiencia del aposento alto. Esos días de comunión, de confesión de pecados, buscando victoria, buscando presencia de lo alto, determinó el antes y después. La experiencia del aposento alto que ellos experimentaron es requerida y necesaria en nosotros, pusilánimes, con vidas espirituales decadentes y amarillentas, a establecernos en una relación con Cristo, con vidas victoriosas, ministerio potente, que los demonios huyan de nosotros, que la gente sean sanadas, que la gente sean convertidas y que se manifieste con nuestra propia presencia, que el Dios de los cielos, creador de cielo y tierra, nos conduce y nos dirige, pero tenemos que pasar por la experiencia del aposento alto. Sí, yo quería mencionar, pastor, un momentito, hablando de esa hermosa experiencia del aposento alto, que es una necesidad para cada uno de nosotros. Vemos que fue el momento precisamente cuando los apóstoles dejaron de actuar así como Nimrod y comenzaron a actuar así como Cristo. Comentando este pasaje, la pluma inspirada en el libro de los apóstoles, la página número 29, dice lo siguiente de esos momentos tan importantes que hoy nosotros haríamos bien en perseverar por repetir en nuestras experiencias. Dice, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria, verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos al haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habían trabajado demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, con tal de que pudiesen atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Y más abajo dice que los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano, se acercaron más y más a Dios, y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido de poder asociarse tan estrechamente con Cristo. Estos días de preparación fueron de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos. Yo creo que nosotros tenemos que pedirle mucho perdón a Dios. Amén. Estamos a punto de entrar en los días críticos de la historia de este mundo. Estamos viendo ya las gotitas de las desgracias que se dan por mar, tierra y por aire. Y nosotros conocemos lo rápido que van los acontecimientos proféticos. Y sin embargo todavía estamos con la actitud que permeaba en los discípulos
antes de la experiencia de aposento alto. Nos estamos acusando, estamos teniendo celos, actitud de crítica, de murmuración, de pleito, de contienda. Cada uno pareciera estar hablando para su propio lado, pareciera que nosotros no tenemos conciencia de la cercanía de los tiempos, aunque teóricamente entonces predicamos eso, y con esa actitud sencillamente podría llegar el momento de que lo que pudiéramos experimentar fuera un fracaso profundo. Si realmente estamos tan conscientes de que estamos viviendo en estos tiempos aciagos, hermanos, tenemos que abocarnos a esa experiencia que marcó el antes y después en la vida de los discípulos. Nosotros tenemos todavía mucho tramo que recorrer, poco tiempo y espacio para lograrlo. En los ministerios se está mirando que hay carencia de vida devocional, de espíritu de Cristo, en la iglesia en sentido general, en el adventismo, muchos pleitos, muchas tragedias en cuanto a comportamiento de los hermanos unos con otros, y sencillamente no pareciera que estamos muy conscientes de que la gracia está terminando y que estamos en este proceso avanzadísimo del sellamiento y que tenemos pero muy poco espacio para hacer lo que tenemos que hacer. Si realmente nosotros queremos ser triunfantes y queremos experimentar la lluvia tardía como ellos experimentaron el refrigerio de la presencia del Señor el día de Pentecostés, necesariamente tenemos que tener en nuestras vidas la experiencia del aposento alto. Nuestra humilde recomendación, parte de el pastor Johan Piedrahita y mi persona, es sencillamente que entendamos que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Nosotros estamos lidiando contra el espíritu del diablo manifestado en Nimrod y sus secuaces y todos los malos a través de la historia, y tenemos de frente esa controversia. No vamos a poder vencer las suertes de mal, que son tinieblas espirituales en los aires. Necesitamos un poder que está extrahumano fuera de nosotros, y es el poder, por supuesto, regenerante y vigorizante del Espíritu Santo. Clamemos por Él, pero para que Él pueda venir con gloria y como se manifestó aquel día de Pentecostés en los discípulos, que les cambió la historia y cambió el curso de la cristiandad. Tenemos que esperar también una actitud, tenemos que provocarnos a una actitud como la que ellos tuvieron en esos 10 días, como se leyó en la cita anterior, de con profunda devoción buscaron su presencia y entonces el Señor se manifestó. Como resultante, pues, de todo ese éxito de la iglesia primitiva. Nosotros ahora tenemos por delante la gran misión de llevar este mensaje de la verdad presente a todo el mundo, nación, tribu, pueblo y lengua, tal y como lo refiere la palabra, pero con la actitud nuestra y en labios de hombres y mujeres de vida vacilante, eso no podrá ser. Con la gracia del Señor, provoquemos que esto ocurra, permitiendo que Dios obre y nosotros tengamos la experiencia del aposento alto, y entonces sí, la iglesia tendrá el poder que tuvo en el primer siglo y mucho más todavía, y cosas mayores se harán. Así es que con la gracia del cielo, esta es nuestra humilde recomendación. En nombre de estos dos siervos inútiles, es en nuestra oración que esto pueda ser lograda por el remanente que está proclamando este mensaje último. Recuerden, antes de ese poder fuerte necesitamos la experiencia de aposento alto. A todos Dios nos bendiga, porque ya estamos entrando en la fase final y pronto veremos al Señor en su hermosura. Dios les guarde a todos. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Feliz noche a todos. ¿Podemos terminar con una oración entonces? Oremos al Señor y así le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre ahora y siempre. Gracias, Señor, porque su palabra es tan clara, tan específica, y en el fracaso y la victoria de sus hijos a través de la historia podemos ver reflejada nuestra propia condición y lo que podría ser nuestra experiencia. Señor, que no nos desanimemos si hasta este punto le hemos fallado, pero que tomemos en serio que no podemos continuar con estas actitudes porque no representan el llamado al cual usted nos ha convocado en esta última etapa de la historia. Señor, hemos pecado y pedimos perdón. Posiblemente nosotros, como miembros de su pueblo aquí en esta última etapa de la historia, nos hemos comportado
con las mismas actitudes de los discípulos y por eso hemos tenido los mismos resultados: fracaso, poco avance, poca vida espiritual vigorosa, y no puede esto continuar, Señor, porque vamos a terminar perdiendo nuestras propias vidas. Así que en el nombre de Cristo y por los méritos del poder habilitador del Divino Espíritu, vida, cada uno de los que ahora estamos pues escuchando y participando en espíritu y con fe de esta plegaria que su humilde siervo está elevando, Señor. Queremos que todos tengamos la experiencia de aposento alto. Que yo perdone a mi hermano y a mi hermana, que mi hermana y mi hermano me perdonen a mí, que cada uno se tenga en la estima no superior, sino considerando a los otros como superior, y que apenas somos meros instrumentos en sus manos. Nadie es mejor que nadie. Simplemente, Señor, funciones asignadas, siervos inútiles que apenas hacemos lo que usted nos ha comisionado. Denos victoria sobre el pecado, denos victoria sobre el mundo, la carne, sobre el diablo. Prepáranos, Señor, para el sellamiento. Denos la experiencia del aposento alto para que tengamos la fuerza del Espíritu Santo a manera de lluvia tardía. Amén. El refrigerio de la presencia del Señor, con el cual saldremos a todo el mundo a iluminar la tierra con su gloria, y también estaremos listos para atravesar incólumes sin caídas durante el gran tiempo de angustia. Bendiga a su pueblo, Señor, que ha escuchado este mensaje, y que lo que nos ha faltado decir por nuestras limitaciones humanas pueda ser suplido con la fuerza del Espíritu Santo, y que algún alma por allí, Señor, sea refrigerada y entienda que aquí, ahora, es querido y necesario pasar por la experiencia del aposento alto. Amén. A usted, Señor, sea el honor, la gloria, la alabanza, ahora y siempre, y gracias porque las señales dicen que pronto veremos a nuestro amado Señor y pronto nos iremos a casa. Bendiga pues a su pueblo y denos su divina gracia, humildemente y conforme a su voluntad y con el perdón de nuestros pecados. Oramos al Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Maranata, Cristo ya viene. Amén.